Bienvenidos todos. Vamos a dar continuidad a la unidad 2. Estamos en la página 27. En el punto 9.2. En nuestra última lección hablábamos de las formas de Estado, que vimos la federal, central, unitaria. Quiero que ubiquemos sobre todo nuestro país. Nosotros estamos ubicados en lo que sería una forma de Estado federal. Lo que viene a continuación son las formas de gobierno. Decíamos que el gobierno va a ser precisamente el encargado de llevar a cabo la administración pública. Es decir, la forma en que se va a conducir, dirigir, administrar un país, ¿no? Entonces, vamos a ver que en la actualidad, aquí repito, nuestro autor se centra en las que existen. Vamos a tener dos tipos de formas de gobierno, que sería el régimen parlamentario, y en la página 28, en la parte de arriba, habla de el régimen presidencial. Bueno, vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Régimen parlamentario. Surge progresivamente como una respuesta antagónica al poder centralizado de otra forma de gobierno ya superada, la monarquía absoluta. Efecto de participar del poder político que antes se encontraba en manos de un solo hombre, quien paulatinamente es obligado a compartirlo ante el influjo de una creciente fuerza modernizante representada por la burguesía. Fuerza esta que torna a la monarquía absoluta inconstitucional al hacerla responsable de sus actos de gobierno ante el Parlamento, organismo que alcanzó su apogeo político en los umbrales del siglo XX. Explico esto. En Europa, bueno, prácticamente en todo el mundo, pero sobre todo en Europa, se estaba viviendo en el siglo XIX un tema de que los monarcas, ya a lo largo de toda la Edad Media y después en el Renacimiento, ya habían cometido muchos abusos, muchos de ellos, sobre su población. Entonces, ya se necesitaba también que el monarca se hiciera responsable de sus actos, es decir, que no se escudara nada más en un derecho divino para actuar como él quisiera y terminara cometiendo abusos. Pero sobre todo comenzó a emerger una nueva clase, los burgueses, es decir, gente que se dedicaba al comercio, que no pertenecía necesariamente a la nobleza, pero sí generaba buenos ingresos para los diferentes reinos, y entonces había una lógica en esto. Si estoy generando dinero, si le estoy aportando al país o al reino, el rey ya es necesario que me tome en cuenta para tomar decisiones. O sea, ya no puede estar haciendo lo que él quiera si yo soy el que está generando dinero. Ya no estamos en la época de lo que serían los señores feudales en donde toda la agricultura. Aquí el comercio, las fábricas, etcétera, estaban generando riqueza. Por lo tanto, ya era necesario que el rey empezara a escucharlos y a tomarlos en cuenta para las decisiones del mismo reino. Entonces, lo que comienza a darse es una exigencia por parte principalmente de los burgueses a que el rey los escuchara y los hiciera partícipe para la toma de decisiones, y comienzan a existir estos representantes que hoy nosotros podríamos llamar diputados o senadores. Pero estos representantes no iban a ser representantes de todo el pueblo, eran representantes del gremio, ¿no? De los burgueses, de las personas que estaban interesados en que sus intereses fueran tomados en cuenta en las decisiones del rey. No para todos, como hoy podríamos ver a los diputados. Entonces empieza a darse esta representación de algunos gremios, es decir, gremios, estamos hablando de personas que se dedican a la misma actividad económica y que se acercan al rey, y que el rey ya se ve obligado a escucharlos y a tomarlos en cuenta porque obviamente aportan dinero para el sostenimiento del reino, ¿no? Entonces ya era un tema de intereses, de conveniencia. El rey empieza a darle participación a estos señores, y cada vez van siendo más y más de los diferentes gremios que se tenían, y por lo tanto llega un momento en donde se concentra lo que hoy conocemos como parlamento. En el caso de nuestro país sería nuestro Congreso, es decir, representantes populares, representantes del pueblo, de diferentes gremios, de diferentes partes de un reino, en aquel entonces, hoy de un país, que comienzan a hablar de sus intereses ante aquella figura que era el rey, y el rey los tenía que tomar en cuenta. Y llegó a un punto en donde el rey, de haber sido un rey absoluto, es decir, que hacía lo que él quería, se convirtió en una monarquía constitucional. ¿En qué consiste esto? Que el parlamento, es decir, todos estos representantes, van a establecer las leyes sobre las cuales el rey se va a conducir. Sí, él va a tomar las decisiones, él va a mandar, va a administrar, pero tiene ya que rendirle cuentas al parlamento, que es quien representa al pueblo. Es decir, ya empieza a haber un equilibrio de poderes. Recuerden que se dio en su momento el tema de las teorías de Voltaire, Montesquieu, Diderot, que nos hablaban principalmente de la división de poderes y un equilibrio de fuerzas entre el ejecutivo, entre el legislativo y el judicial, es decir, que no todo se concentraba en la figura del rey. Bueno, entonces
Es así como se va dando el origen de lo que hoy conocemos como parlamentos, congresos, como en el caso de nuestro país. Ahora, la parte importante de un sistema parlamentario es entender que quien tiene el verdadero poder, más allá de que hay un equilibrio de fuerzas teóricamente hablando, en un sistema parlamentario la fuerza radica principalmente en el parlamento. ¿Por qué? Porque precisamente el rey tiene que rendirle cuentas al parlamento de su actuar. Es decir, por eso hablamos de una monarquía constitucional, porque hay un rey, pero se rige bajo las leyes, bajo las normas que está estableciendo el mismo parlamento. Es decir, ya hay un contrapeso muy fuerte. Ahora, viene después en el siguiente párrafo. En un intento por definir al parlamento, podrá decirse que es una asamblea que, basada en un principio de representación de diversos estados sociales, cuenta con funciones referidas de modo principal a la actividad legislativa del estado. Es decir, en el parlamento vamos a encontrar a los legisladores, ¿no? Así como a la elección de los funcionarios encargados de las tareas ejecutivas, por lo general miembros del propio parlamento, y quienes pueden ser removidos por la misma asamblea cuando así lo considere conveniente. Y esta es la parte importante a explicar. Vamos a pensar en lugares en donde se maneja un sistema parlamentario, donde existe un rey o reina, pero el rey o la reina en la actualidad, y aquí ya quiero centrarme en el momento actual, ya no es quien gobierna. Suena raro. Bueno, pensemos en Inglaterra. En Inglaterra existe una reina, la reina Isabel. Pero la reina no gobierna, la reina es jefa de Estado. ¿Cómo entender esta parte? Miren, en Inglaterra hay un parlamento, es elegido por la población, la gente vota por ellos, son elegidos. El rey, o en este caso la reina, es elegida precisamente por un tema hereditario, es decir, la reina es hoy reina porque una vez que su papá fallece, ella asume el cargo. Y sí, igual cuando ella decida abdicar, es renunciar o llegar a fallecer, su hijo, el príncipe Carlos, accedería al trono. Y así sucesivamente se va pasando de generación en generación lo que es precisamente el ser rey o reina en Inglaterra. Pero no son elegidos por el pueblo al final de cuentas. Es una elección que viene desde una tradición medieval, cuando estamos hablando de aquellos reyes que sustentaban el derecho divino, etc. Bueno, pero en estas monarquías constitucionales el rey está, pero quien va a gobernar es una figura que sí debe ser elegida por el pueblo de forma directa o indirecta. ¿Cómo se hace generalmente en los parlamentos o en los sistemas parlamentarios? El parlamento va a decidir y va a nombrar a un ministro. Ellos no le llaman secretarios, le llama a un ministro que se va a encargar de las tareas de administrar un país, lo que en México haría nuestro presidente. Repito, en un sistema parlamentario, el parlamento, es decir, los legisladores, entre ellos nombran a la persona idónea que consideren que se debe convertir en el administrador del país durante un tiempo determinado. El rey es hasta que quiera renunciar o hasta que fallezca, pero este administrador que van a elegir precisamente los parlamentarios, los legisladores, va a estar cierto tiempo. Entonces, este ministro recibe el nombre de primer ministro. Es como si llamáramos en México este secretario, sería el primer secretario, es decir, el de mayor relevancia, el más importante. Bueno, ya le llaman primer ministro. Se va a encargar de dirigir a un grupo de ministros que se van a hacer cargo de tareas como, y le pone el nombre, ministro de Educación, ministro de Salud, ministro de Energía, ministro del Trabajo, ministro de Seguridad o el nombre que le quisieran dar. Bueno, lo que en México llamaríamos secretario de Salud, secretario de Educación Pública, secretario de Energía, secretario de la Defensa Nacional. Allá le llaman generalmente ministro por un tema de tradición parlamentaria, medieval, imperial, ¿no? Bueno, entonces le dan estos nombres a lo que sería el equivalente de nuestros secretarios. Entonces, el Parlamento nombra a todos los ministros, que nosotros les ya podríamos decir secretarios, pero ellos le dan ministros, que se van a encargar de cada una de las ramas de la administración pública. Es decir, van a estar haciéndose cargo de cada una de las tareas principales de la administración. Su nombramiento se da precisamente a cargo del Parlamento y por lo tanto le rinden cuentas al Parlamento. Pero como se requiere que alguien coordine a todos esos, vamos a pensar que fueron 18 ministros en cada una de las diferentes ramas, ¿no? Salud, educación, etc. Estos 18 ministros
tienen que trabajar bajo la coordinación de uno. Y esa persona va a ser el que se le nombra primer ministro, encargado de coordinar las tareas de todos los ministros, y él incluido, que se encargan de la administración de un país, porque el parlamento se encarga de legislar. Por lo tanto, aquí todos los ministros, incluido el primer ministro, le rinden cuentas al parlamento. Son elegidos por el parlamento, y como el parlamento es elegido por el pueblo, podemos decir que de forma indirecta todos los ministros son elegidos también por el pueblo. Entonces, aquí lo importante es entender que son estos señores los que van a gobernar, los que van a administrar. Entonces, ¿qué hace el rey o qué hace la reina? ¿Cuál es su papel? En el caso del rey o de la reina, lo que vienen teniendo es un papel de jefe de Estado, y el jefe de Estado, separado del jefe de gobierno. El jefe de gobierno es quien sí va a administrar, es el primer ministro. El jefe de Estado va a hacer puras tareas, si las queremos llamar así, es accesorias, a manera de ejemplo, no es que como tal para que podamos identificar un tema accesorio. El Día de la Bandera, quien va y hace y da un discurso sobre el Día de la Bandera. Bueno, esa no es una acción de gobierno, eso es una acción de jefe de Estado que sí fortalece, pero una acción de gobierno sería hablar de, por ejemplo, tenemos que, no sé, con el tema de salud ahorita, determinar una cuarentena, de qué fecha a qué fecha, para que la salud pública subsista, para que tengamos menos muertes. Ahí estás gobernando, ahí estás administrando la salud. O en un tema de energía, se van a invertir X cantidad de dinero para buscar más pozos petroleros, es decir, yacimientos petroleros, y establecer pozos petroleros. Eso es gobernar, eso es administrar. La otra parte es un tema más protocolario, para darle una palabra mejor. Protocolario es un protocolo de recordar el día en su momento el Día de la Bandera, o una gesta heroica, no sé, la batalla de Puebla, etcétera. Todos los países que tienen como ¿cómo se llaman? Que tienen monarquías constitucionales, tienen esto, a un jefe de Estado que es el rey, que realiza estas tareas, pero hay un jefe de gobierno que es el que verdaderamente administra el país. Por ejemplo, en temas de guerra, quien declara la guerra es el rey o la reina, pero la decisión no la tomó el rey o la reina, la decisión la tomaron precisamente en el parlamento. Para declarar la guerra tiene que haber un sustento en el pueblo, y el pueblo es representado por el parlamento. Entonces, de aquí la importancia de entender que en un sistema parlamentario distinto al nuestro, porque si se dan cuenta es distinto al nuestro acá, porque nosotros estamos acostumbrados a salir a elegir al presidente, y él administra y él nombra a sus secretarios. Allá no, allá eliges al parlamento y el parlamento nombra a los ministros. El presidente rinde cuentas ante el pueblo, ante nosotros. Allá los ministros y el primer ministro rinden cuentas al pueblo, sí, pero de manera inmediata ante el parlamento, porque es quien los elige. Y aquí viene la parte clave. En el sistema parlamentario, los ministros son elegidos por el parlamento. Si van a ser removidos o despedidos, tienen que ser también a través del mismo parlamento. En el caso de nuestro país, el presidente, al ser electo popularmente, la remoción nos dice, ¿no?, que corre a cargo del pueblo. Sí, hay mecanismos, ¿no?, y algo complejos, pero al final del día la rendición de cuentas es mucho más fuerte en un sistema parlamentario entre los ministros y el parlamento que la rendición de cuentas que tenemos en nuestro país entre el presidente y el Congreso. ¿Por qué? Porque allá quien elige precisamente es el parlamento. Aquí quien elige es directamente el pueblo al encargado del Ejecutivo. Entonces, en un régimen parlamentario, lo que quiero que concluyamos es que la fortaleza, la fuerza del Estado principalmente radica en el parlamento, porque pone y quita a los ministros, que son los que van a administrar el país. Ahora, ¿estos ministros de dónde pueden salir? Los ministros pueden salir de los mismos parlamentarios, es decir, lo que hoy llamaríamos un diputado. Podrían decir, bueno, necesitamos a un secretario de salud, bueno, busquemos al mejor médico dentro de los que integran el parlamento y que se vaya a trabajar para allá. Pero si consideran que dentro del parlamento no hay alguien que cubra ese perfil, entonces se puede buscar dentro de la sociedad. Buscarán al mejor médico para que se haga cargo del Ministerio de Salud. Pero repito, puede ser dentro del mismo parlamento donde se tome a una persona para que asuma precisamente ese cargo, ¿no? Entonces, la fuerza de un sistema parlamentario está en el parlamento, en el poder legislativo, y viene de una tradición histórica en donde se le fueron generando contrapesos al rey. Ahora, lo que es el sistema presidencial o el régimen presidencial, pues es debe ser muy sencillo para nosotros, porque es el que nos toca vivir, y
pues lo conocemos, ¿no? Dice, a diferencia de la anterior, esta forma de gobierno se caracteriza porque la hegemonía política del Estado ya no recae en una asamblea, es decir, el Parlamento. La fortaleza ya no está en la asamblea, en el Parlamento o en el Congreso, sino en un solo hombre al que el pueblo elige, ya sea de manera directa o por intermedio de representantes, y al que se le ha determinado presidente. Bueno, esto es lo que nosotros vivimos. Aquí, nosotros cuando hablamos de, si pensáramos, si hiciéramos una pregunta, ¿quién es la figura política más fuerte de México? Siempre diríamos, el presidente de la República, el que sea. El presidente de la República, porque estamos identificando siempre la fuerza del Estado en esa persona. Sabemos que existe un Congreso, pero aunque sean 500 los diputados, nosotros vemos más fuerza en ese solo hombre o en esa sola mujer, en caso de que fuera mujer presidenta, que no hay comparación en el poder y en la fuerza con el poder del Congreso o el poder de lo que sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al grado de que nosotros percibimos a una figura todopoderosa en una silla presidencial. Esa es la percepción del mexicano históricamente. En el caso de nuestro, el presidente es elegido por 6 años. Repito, es el presidente de la República. Pero todos ubicamos que es la figura más poderosa de este país. Podrá haber un gran diputado, un gran senador, un gran ministro que tengan reconocimiento, pero si hablamos del presidente, sabemos que ahí está la fuerza del Estado. Ese es un régimen presidencial en donde la figura del presidente es la predominante. En el régimen parlamentario es esa agrupación, esa asamblea, esa colectividad, la que le da esa fuerza, es digamos como el ancla de un Estado, ¿no? En el presidencial se decide que sea una persona. Y aquí quiero que mencionemos qué responsabilidad tan grande para un individuo el ser el que lleve las riendas y el que lleve el peso completo de un país, y más un país tan grande como el nuestro, ¿no? Entonces, el régimen presidencial se diferencia en esto. Las exigencias propias de la dinámica del Estado contemporáneo implican que el orden jurídico en un sistema presidencial otorga a su titular facultades discrecionales que le permitan afrontar con solvencia los problemas socioeconómicos imperantes en su país. Y esta es una de las características principales para que nosotros podamos entender que el presidente es quien verdaderamente tiene la mayor fuerza política y de poder en nuestro país. Con contrapeso sí, pero ahí está la fuerza. Estas facultades discrecionales. Hay un capítulo casi al final del texto que va a hablar de las facultades discrecionales, que no es otra cosa más que un margen de acción para, en este caso estamos hablando del presidente, un margen de acción para el presidente para tomar decisiones en pro o en aras o en beneficio de la gobernabilidad de un país, pero decisiones que tiene que tomar así. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita con el tema de la pandemia, el tema de los semáforos, es decir, el presidente en beneficio, porque siempre se tiene que buscar el interés público, en beneficio de la sociedad, ha estado tomando decisiones que él considera correctas para lo que es el manejo de esta pandemia y para que salgamos lo menos afectados hasta el término de la misma. Las facultades discrecionales son esa margen de acción que le permiten a él actuar en beneficio del pueblo sin violentar la ley. Por ejemplo, dijo, ¿no? Por acá vamos. Otra facultad discrecional que podría tener. De repente vamos a pensar que el presidente de la República considera que, vamos a pensar un caso fuerte, ¿no? Que hay una competencia desleal respecto a los productos mexicanos de algún país en específico, ¿no? Entonces el presidente de la República puede incrementar los aranceles, es decir, son los impuestos a algún producto en específico, no a un país completo ni a todos, pero sino a algún producto en específico que le pueda estar compitiendo a una marca mexicana. Vamos a pensar que se tuviera una marca mexicana de automóviles, que llamáramos, no sé, que la marca se llamara los automóviles Azteca, así como hay Ford, Chrysler, etcétera, que hubiera la marca Azteca, y que el carro emblema de esta marca, de esta nueva marca, fuera un vehículo con un valor aproximado de 200,000 pesos. Todas las otras marcas tienen vehículos que compiten más o menos en este precio, ¿no? Cada uno tiene un carro relativamente pequeño, que es de los que más compra el ciudadano, lo saca a crédito, pero es el de los que más compra, y entonces la marca Azteca decide sacar un carro que le compita a estos, pero como están haciendo como empresa,
pues obviamente en cuanto a la cantidad de producción, ya los costos van en desventaja. Y vamos a pensar que cuando las otras marcas, Honda, Volkswagen, tienen un vehículo promedio 200,000, 210,000 pesos, el carro Azteca tiene un vehículo para competirles a estos, pero con el valor o el costo de producción de ese vehículo se tiene que vender en 230,000. El mexicano que va a comprar un carro, cuando ve, la marca mexicana me cuesta 230,000, la marca extranjera, la que sea, me sale entre 200 y 210,000 pesos, pues el mexicano, como cualquier persona del mundo, lo que va viendo es su bolsillo. Dice, no, pues compro uno de estos, de los más baratos. Es mexicano, sí, pero pues no, esos 20,000 pesos me van a servir para otra cosa. Entonces lo que puede hacer el presidente de la República, haciendo uso precisamente de estas facultades, es decidir que se incrementen los aranceles, es decir, los impuestos a estos vehículos que estén en el rango de los 200 o 210,000 pesos y elevárselos, no sé, un 50%, un 100%, para que en lugar de que cuesten 200,000 pesos, cuesten 300,000 pesos, por así decir. Entonces, todos esos vehículos que antes costaban 200, 210,000, por estos impuestos que le está colocando el Ejecutivo, pues tendrían que subirse a 300. Y entonces dices, el mexicano me cuesta 220 y ese me cuesta, o 230 y ese me cuesta 300,000, olvídalo, me voy ahora sí a comprar el carro Azteca. Y lo que está generando el presidente es que el mexicano consuma el producto que se está generando en nuestro mismo país, colocándole un arancel, un impuesto más alto a estos vehículos de marcas extranjeras. El presidente lo puede hacer. Y uno de los puntos más tradicionales en donde se utilizan las facultades discrecionales es cuando el presidente nombra a su equipo de trabajo, es decir, a los secretarios. Quien decide quién va a ser el secretario de Hacienda, quién va a ser el secretario de Educación Pública, quién va a ser el secretario de Salud, es el presidente. Yo les comentaba que en el sistema parlamentario, quien nombra a todos los encargados de la administración, es decir, a todos los ministros, es el Parlamento, es decir, son los legisladores. En nuestro país, el que se encarga de la administración pública y único responsable es el presidente, pero él necesita un equipo de trabajo, es decir, necesita de lo que conocemos que se llaman secretarios. Quien decide quiénes son los secretarios es el mismo presidente. En eso él manda y dispone. Por supuesto, hay cierta normatividad que deben de cumplir todos los que aspiren a ser secretarios, pero quien decide el nombre, la persona que va a ocupar el cargo, es el presidente de la República. Y esas son facultades discrecionales, es decir, se lo permite la ley y él es libre de tomar la decisión de quien guste, coloca como secretario. Entonces, esas facultades discrecionales, ese poder más amplio, mientras no violente la ley, lo tiene esta figura que encabeza el Poder Ejecutivo, que nosotros llamamos presidente. Distinto al sistema parlamentario, en donde la fuerza está en el Parlamento para el nombramiento también de los ministros, el equivalente a nuestros secretarios. Entonces vemos que hay dos maneras de gobernar a los países: bajo un esquema presidencial, donde está la fortaleza en una persona, o bajo el esquema parlamentario, en donde la fortaleza está en una asamblea, en una agrupación que se llama Parlamento. Nosotros le llamamos Congreso. Son formas distintas de verlo. Nosotros vivimos en la presidencial, podría ser que por lo mismo nos gustara más la otra, y quizá quien vive en un sistema parlamentario preferiría irse a un sistema presidencial. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Una de las principales ventajas de un sistema presidencial es que la decisión fluye más rápido porque sale de una persona, es decir, no se discute tanto. En un sistema parlamentario, al ser muchos, tienen que discutir bastante precisamente una decisión, y siempre más personas hablando, se llegan a un punto de acuerdo, pero se tarda más. Cuando es un solo individuo, pues es mucho más rápido. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Podrían decir otros, bueno, pero si son más cabezas hablando y pensando, tenemos una mejor solución. Si corremos el riesgo de que, si la decisión presidencial va a ser individual y él va a decidir, si tenemos una persona prudente, acertada, inteligente, será una buena decisión. Pero si no la tenemos, entonces tal vez esa decisión nos lleve a un mal camino a todos nosotros, ¿no? Ahora, como parte final, vamos a analizar, que de hecho ya lo hemos explicado, pero ya lo vamos a concretizar. En el punto 10 habla de la forma de Estado y de gobierno del Estado mexicano. Para concluir, solamente tenemos que analizar que, en el caso de nuestro país, la forma de Estado, y recalco y anótenlo por favor, subrayenlo como ustedes gusten, la forma de Estado es federal, la forma de gobierno es presidencial o régimen presidencial. Pero quiero hacer mucho hincapié, yo les comenté cuando vimos el tema de los estados federales, que nuestro país, más allá que constitucionalmente diga que lo somos, nuestro comportamiento históricamente ha sido central o unitario.
No es que sea bueno o malo, al final del día cada país vive de forma distinta a la forma de Estado y unos pueden estar convencidos de que sea central y otros federal, pero lo que sí es una crítica que se le ha hecho a nuestra forma de vivir el federalismo, es que digamos una cosa, pero nos comportemos de otra manera, o por lo menos tengamos muchas características de centralismo en lugar de federalismo. Bueno, entonces, repito, nosotros somos un Estado federal que está integrado por entidades federativas que eligen a sus propios gobernantes, que tienen sus propios congresos y que tienen sus propios órganos jurisdiccionales, en este caso de Chiapas, nuestro tribunal, pero que se supeditan a un poder federal encabezado por un presidente de la República, lo que sería el Congreso de la Unión, con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el esquema federal bajo el que nosotros estamos estructurados. Y una forma de gobierno presidencial en donde cada 6 años salimos a elegir a nuestro presidente de la República sin opción a reelección, y esta persona se hace cargo él solo, él es el único responsable de la administración pública de este país. Ahora, aunque él sea el único responsable, necesita un equipo de trabajo, nombra a lo que se conoce como gabinete. Ya después veremos si el término gabinete es idóneo o no, pero al final de cuentas así lo asociamos, el nombre gabinete, que son todos los secretarios que trabajan con él, y a partir de ahí una serie de funcionarios con diferentes nombres como subsecretarios, directores, etcétera, que trabajan precisamente para lo que es el Poder Ejecutivo, pero las decisiones se toman directa y exclusivamente por el presidente. Los demás pueden opinar, por supuesto, serán escuchados, pero la última palabra siempre la tendrá el presidente, y el único responsable ante el pueblo es él. Por eso cuando nosotros vemos que remueven a uno u otro secretario, quien lo remueve es él, porque considera que el secretario ya no le está ayudando de la manera correcta a realizar la tarea que el pueblo le encomendó solo a él, no a ese secretario. Porque en la boleta de cada 6 años, para elegir a un presidente, no aparece el candidato más los que van a ser sus secretarios, no, solo aparece la figura del candidato, el que se podrá convertir en presidente. A partir de ahí, el pueblo deposita la confianza en esa persona para que sea lo suficientemente prudente, inteligente y sabio en elegir a las mejores personas que ocuparán los cargos de secretarios, subsecretarios y así sucesivamente. Y en su momento, si considera que esa persona no está funcionando, la remueve y coloca a otro. Por lo tanto, el responsable es precisamente el presidente, nada más. Entonces, en nuestro país, repito, tenemos forma de Estado federal, forma de gobierno, régimen presidencial. Bueno, ya lo que va a ser la parte de competencia federal, local y municipal, que es algo que no es nada nuevo para ustedes, lo veremos en la siguiente lección. Los invito a que si van teniendo dudas, reitero, por favor a través del chat no se queden con ninguna duda, pregunten, yo les contestaré por escrito en el chat de manera individual, o en su momento, en la siguiente lección, arranco contestando las dudas que tienen para que esa pregunta que me hicieron pueda ser aclarada para la persona que la hizo, y si alguien más tenía la misma duda, pues sirve para aclararla para todos.